Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Nosotros un poquito tristes porque nos acaban de dar una noticia que nos bloquearon en Cuba. Y vamos, que esa gente siempre tiene problemas con la palabra bloqueo. No sé, les gusta y después se quejan. En fin, hay un viejo refrán que dice: sé humilde para aceptar tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Nunca ha venido mejor. El mandatario Maduro, tocayo del aquel zar ruso Nicolás II, pues ha intentado corregir uno de sus tantos errores. Usted recuerda que antes de comenzar la cumbre de las Américas, pues toda aquella bravuconería en la que gastó horas de televisión y online diciendo que se iba a aparecer en la cumbre sin pedirle permiso a nadie, de pronto, porque el pueblo peruano lo amaba. En fin, ahora cambia un poquito y dice que no va a aparecerse en la cumbre porque según él, repito, pues ese tipo de reuniones no vale la pena asistir. Y tampoco va porque el mandatario, el presidente Donald Trump, pues no va a ir. Y si no se va a encontrar con Donald Trump, pues no va a ir. Ya lo decía mi abuela, los políticos que callan temen y los que ladran mienten. Pero vayamos al caso, porque hoy tenemos un impactante video y un invitado muy, pero muy interesante. Un opositor olvidado, pero olvidado en Miami. Esto es Juan Almedio y en un minuto comenzamos. Empieza a compartir ya. El próximo 19 de abril, según Raúl Castro, pues abandonará su puesto o su cargo como presidente del Consejo de Ministros y de Estado de la República de... Oye, me ha puesto una foto ahí que me ha dado terror. Déjame ponérmelo después bueno para verla bien, porque la verdad es que me ha impresionado. Aunque según veo, esa foto es vieja, porque veo que es antes de la cirugía que se... ¡Ay, mi madre! Se me fue. Bueno, de todas maneras, vamos a conversar de la cirugía y de todo esto, porque aunque quedará frente al Partido Comunista de Cuba, por supuesto, no abandonará del todo el poder, yo creo que debemos honrarlo dedicándole un programa donde hablemos, por supuesto, de él y antes que se vaya del gobierno y que se vaya también de este mundo, porque tiene 86 años, pues le vamos a dedicar un programa para comentar de sus debilidades, su familia, sus pellejos, cuando se los tiró, dónde se los tiró, quién se los tiró y un montón de cosas más que quizás algunos desconozcan sobre el mandatario cubano. Dice acá una de las colaboradoras que chismecitos que a usted le va a interesar. Pero eso es mañana, eso será mañana, porque hoy tenemos, hace unos minutos o hace unas horas, recibí un email de La Habana de una persona
que en un tono bastante ofensivo me dijo que en este programa solo estamos poniendo pues videos de personas que sí están desvalidas o están desprotegidas, pero que es un caso excepcional, que eso no es lo que sucede en Cuba. Y precisamente por eso hoy les traigo dos casos. Uno de una persona que está desprotegida, abandonada, que necesita medicamentos que no les dan y que el gobierno no les da. Y otra historia de un disidente, un opositor, un hombre que respeto mucho, que también de alguna manera está abandonado, pero no por el gobierno, sino quizás por sus amigos. Y eso es un poco deplorable, porque la solidaridad creo que es lo primero que tenemos que tener las personas, también el agradecimiento. En un minuto estaremos conversando con él, pero de momento quiero presentarle, porque en la ciudad de Camagüey, en el reparto Versalles, una señora que necesita atención médica y tampoco la recibe, pero porque padece de una enfermedad que se llama, déjame ver porque la tengo acá, disculpe un segundito, neuralgia del trigémino. Por favor, si hay algún médico que se conecte, que nos llame o nos haga saber que está para ponernos en contacto, que eso siempre es importante, porque esta enfermedad, según he consultado, pues provoca un dolor tan fuerte que las personas se desmayan. Se las voy a presentar ahora mismo.
Esto no es un caso aislado. Esto no es otro caso aislado. Esto es una mujer abandonada, que no solo es abandonada, también tiene que pagar o caer en las manos de la corrupción para tener su servicio. Si conoce usted un caso parecido, si es médico, ya les repito, póngase por favor en contacto con nosotros. Yo no soy médico y es difícil comentar sobre el tema, pero según he leído en Wikipedia, esta enfermedad, una de las soluciones es quirúrgica, justo la que le niega el gobierno cubano y los médicos cubanos. Bueno, a menos que pague, ¿no? Porque siempre el billete hace mover las ruedas de todas las cosas en Cuba. Un gran amigo decía que visitar Cuba era como entrar en un supermercado, que donde todo está a la venta. Vamos a hacer una pausa y enseguidita regresamos porque quiero presentarle a nuestro invitado de hoy. Ahora quiero presentarles a un caso muy diferente. El Estado no lo abandona, lo abandonan varios amigos y compañeros de causa. Su nombre es Osmar Lafita Rojas, opositor, periodista independiente con mucha trayectoria, un hombre a quien conocí en el año 2009 en Cuba, precisamente en casa de Giovanni Sánchez. No sé si recuerdas aquella ocasión donde coincidimos en el curso de la Academia Blogger. ¿Cómo tú estás, Lafita? Yo regular. No me gusta. Regular. Está enfermo. Tengo un problema en la carótida, que la tengo obstruida. No me llega la sangre y el oxígeno en el cerebro. Entonces la tensión ha sido regular. En el Jackson no he podido, cada vez que me ingresaban tenía que pagar porque me sacaban del Jackson. Como no tengo ID, no tengo nada, estoy realmente desamparado. ¿Tienes familia en Cuba o acá en Miami? No, no tengo familia en ninguna parte. O sea, no tienes familia, nadie sabe, o tus amigos saben que estás en esta situación. Sí, bueno, lo de Cuba sí, pero están desemparados, no pueden, los de Cuba no pueden. Claro, ¿qué edad tienes, Lafita? Yo, 73. Hombre, a decir la verdad, te ves mucho mejor que yo, que ya aparento. Bueno, yo quisiera llegar incluso a la edad que aparento. Sí, pero bueno, ahora mismo estás viviendo en la calle. No, estoy en Chester. Bueno, en un albergue. He estado en albergue. ¿Y has estado en la calle? En la calle nunca he estado. Ya. No, en la calle no, en albergue. Chester. Pero comencemos por el principio. ¿Cuándo llegaste de Cuba? El 24 de junio llegué aquí. ¿De qué lugar de Cuba eres? Yo soy de Oriente. ¿En cuáles organizaciones opositoras has militado? Yo milité en la Corriente Socialista Democrática, que era presidida en aquel momento por Manuel Costa Modúa, y militaba en ella Elizardo Sánchez Santa Cruz y Vladimir Roca. Después estuviste escribiendo, que fue cuando te conocí, en varios medios oficiales. Yo después tuve un tiempo, como 6 años en la Corriente. Me alejé de ella por razones internas, que no valen muy bien al caso, y posteriormente me incorporé como dirigente de un partido de derecha, probablemente, que es el Partido Social Democrática, que presidía Fernando Sánchez. Y luego, por situaciones económicas que tenía yo, muy precarias, y hostigamiento de la seguridad cubana. También tuviste, bueno, dime. Entonces me incorporé como periodista independiente. ¿Y para qué medios empecé a trabajar, alternativos estuviste escribiendo? Trabajé para Cubanero más de 5 años. Y luego un diario de Cuba, que está en Madrid, que dirige Pablo Díaz. Posteriormente, Página Abierta, un órgano del Instituto Peruano de la Libertad, IPL. ¿Y con Juan Feble estuviste trabajando también? Perdón. Luego me incorporé en Primavera Digital. Con nuestro amigo Juan Feble. Con el Johnny, Juan Feble, y Luis Sino, que es el editor. Ahí tuve como 5 años trabajando ahí. Sigo trabajando en él. Claro, Lafita, como periodista diste muchísimos palos. Yo recuerdo aquel que se leyó muchísimo, que era sobre Marambio. Estuvo en la página. Sí, ese se leyó bastante, se leyó bastante. Pero cuéntanos otro artículo que recuerdes tú que haya estado tiempo dando vuelta por el internet. Bueno, el otro artículo que fue el que hizo de Gaesa,
sobre el grupo de administración empresarial. Un artículo que yo me dediqué a estudiar el poder de los militares en la economía cubana. Eso me trajo problemas. La policía me cogió, me llevó preso. Fundamentalmente eso. ¿Cuándo saliste de Cuba? Salí el 24 de junio, porque la situación mía era muy apretada, la seguridad no me dejaba hacer nada. Es cierto, yo recuerdo. No me dejaba hacer nada, no me dejaba trabajar. Y era totalmente hostigamiento en mi casa. Y entonces opté por venir para acá definitivamente. Llegué aquí. ¿Cuándo llegaste acá? El 24 de junio. Entré por el aeropuerto, normal. Me dijeron que no pidiera asilo ni nada, porque no había ni pie seco ni pie mojado. Podían devolverme nuevamente para Cuba. Ya. Y de esa fecha hasta el presente he estado batallando a ver si me dan mi exilio político. Ya en estos momentos eso se ha encaminado a través del abogado Wilfredo Allen y su equipo, que me dan una ayuda. Debo dar a conocer que en esto ha jugado un papel importante el senador Marcos Rubio, que se ha interesado en mi caso, y el representante Mario Díaz Balart, que gracias a Díaz Balart he podido permanecer por largos tiempos ahí en los chetes, en los albergues. Y Marcos Rubio se ha interesado en relación con la situación mía en cuanto al exilio, en cuanto al dinero y en cuanto a mi alimentación. Y todo parece indicar que eso se va a resolver. El equipo que él tiene en Orlando y aquí, como Mercedes, como Gina, como Alina, me han dado una gran ayuda. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo y mi agradecimiento tanto a Marcos Rubio como senador y a Díaz Balart como representante. Saúl Sánchez también te ha perdón. Buena. Cuando llegué aquí, estaba en una situación desesperada. El único que me salió en ayudarme fue Ramón Saúl Sánchez, que asumió el gasto del pago mío un tiempo en el hotel. Y él no es un hombre de dinero. Y él no es un hombre de dinero, no tiene empresa, no tiene nada. Es un constructor, una gente muy humilde, muy querida por nosotros los opositores. Y yo aprovecho la oportunidad para mandar un saludo y mi agradecimiento a José Ramón Saúl Sánchez. Él evidentemente tiene su trabajo y el dinero que él tiene, él no podía disponerlo para dármelo a mí. Tenemos unas fotos por ahí que te facilitamos para ver si las recuerdas. ¿Te recuerdas así? Incluso en una conferencia en ese. Sí, ¿no? Aquí eso aquí en ACE, sí. En ACE, sí. Porque tú no solo estudiaste leyes, pero después te especializaste en economía cubana, sí. Y has estado escribiendo artículos sobre economía. Sobre economía, sí. ¿Has escrito para algún medio después que estás acá en Estados Unidos? No he podido. ¿Por qué? Porque no se han contactado conmigo. Yo puedo aportar. ¿Tú has intentado contactar con las personas? Bueno, no, he intentado, pero ha sido difícil. Yo puedo contribuir, dar información que aquí no se domina. Les pido por favor que compartan este video y esta entrevista, porque creo que es importante para ayudar a buscar alguna mano amiga que ayude a nuestro amigo acá. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente yo leo una serie de informaciones de los órganos de prensa de aquí y los artículos que se hacen sobre Cuba adolecen de muchos problemas. Por ejemplo, el sector privado, el sector cooperativo, evidentemente la información es pobre y hay de esa información en particular. Y creo que yo puedo ayudar, todo el mundo que desee la ayuda mía, yo estoy en posición de hacerlo, totalmente. Bueno, por acá nos escribe Miguel Reyes, muchísimas gracias por contactarte, diciendo hola Cuba. Hola a Cuba y a todos los cubanos, claro está. Ángel Luis Ricardo dice saludos y aprecios, JJ. Gracias, Ángel. José Reyes dice dictador, men, claro, porque le estoy diciendo presidente a Raúl Castro. Y vamos, lo expliqué ayer. Yo sé que es un dictador, eso no me cabe la menor de las dudas. Incluso en el programa de mañana les voy a dar muchísimos datos que refuerzan más esa teoría o esa realidad. Pero
Mire, por ahora prefiero llamarle presidente de los consejos de Estado y de la República y de ministros de la República de Cuba, porque es lo que es, desgraciadamente, para todos los cubanos. O sea, no hago nada con cambiarle su cargo cuando es el que tiene. Lo que creo que, más que llamarle de una manera u otra, es que deberíamos salir de él. Pero bueno, ese no creo que sea mucho ahora que cambie las cosas, que llamarle presidente o no presidente. ¿Cómo tú ves que pueda cambiar la situación o no el próximo 19 de abril? Bueno, yo no creo que no podemos cifrar ninguna esperanza. Cuba es un estado totalitario. Hay un dicho planteado por un político, un escritor, que no recuerdo el nombre, que dice: cuando termina la ley, comienza la dictadura. Y el ejemplo concreto de este hecho fue las elecciones de diputados, donde la sociedad independiente intentó llevar a sus representantes, fueron perseguidos, encarcelados y golpeados. Por tal motivo, no se puede hablar de democracia. Para hablar de cambio en Cuba hay que hablar de la Constitución. El artículo 3º de la Constitución, un artículo de la Constitución que dice que el partido es el órgano supremo rector de la sociedad. Por tal motivo, nadie puede estar por encima del partido. Y si Raúl Castro va a ser secretario del partido, el presidente es un PLL, Díaz-Canel es un PLL, todo el mundo es un PLL. No se puede hablar de cambio. Cuando nosotros hablemos de cambio, tenemos que hablar de la Constitución. Modificar la Constitución. Y la Constitución está vigente y la ley electoral está vigente, no se puede tener ningún tipo de esperanza. Creo que evidentemente los caminos en Cuba están totalmente cerrados. Y nosotros no podemos llenarnos de falsas esperanzas ni de falso protagonismo. Raúl Castro ha sido uno de los déspotas mayores que ha tenido Cuba. Raúl Castro es un individuo taimado. Nosotros como opositores hacíamos comentarios que más que dictador era un gran conspirador. Yo siento que más que dictador es un delincuente que tiene las riendas del gobierno. Bueno, no discrepo de ti, estoy coincido contigo. Porque creo que dictador era Fidel Castro, ese era un dictador. Sí, Raúl también. Raúl Castro creo que es un hombre que continúa asegurando la manera dictatorial, porque no puede perder el poder, pero más que todo es un delincuente, más que todo es el presidente. Y el ejemplo de esa delincuencia de Raúl Castro está en el control de la economía nacional por el ejército. En 1992, el fallecido Julio Casa, ante la crisis de la desaparición de la Unión Soviética y no tener subsidio, Raúl, evidentemente bajo la influencia de Deng Xiaoping y las organizaciones económicas de las zonas económicas especiales que eran del ejército, trató de traer esa experiencia a Cuba, que son las empresas de preferente empresarial. Puso a Cordero Betancourt, un hombre muy capacitado y muy dotado, sí. Puso a Murillo, capitán, Marino Murillo. Y entonces Raúl Castro empezó a autoabastecerse y creó el grupo de administración empresarial, GAESA. Claro, a Raúl, ¿sabe que a Raúl le gustaba muchísimo Murillo? Porque Murillo es un hombre que siempre da su opinión. Y la opinión desde el punto de vista de lo que cree. De verdad, creo que es un hombre sincero en cuanto a su opinión. En cuanto a su opinión, él respeta y defiende su opinión. Y precisamente por eso Raúl lo acepta. Lo que pasa es que en un determinado momento, Murillo creyó que él podía decirle su opinión verdadera a Raúl porque él entendió que Raúl quería escuchar su opinión, pero se confundió porque Raúl lo que quería escuchar era la opinión que él quería escuchar. Claro. Y ahí empezó a tener ciertos problemas. Entonces, hay un artículo importante sobre GAESA de Alcibiades Hidalgo. De hecho, Murillo ahora mismo vive prácticamente con una paranoia impresionante. Bien. En su casa, me han dicho los amigos y amigos comunes,
que para hablar de determinados temas que no coinciden exactamente con la política económica del gobierno cubano, que es la que él lleva, pues pone el aire acondicionado, abre la pila de agua y se pone a hablar bajito. O sea, vive una paranoia impresionante. Bien, Alcibiades Hidalgo, que junto con Aldana fueron los que cabezaron los mecanismos de reforma estando Fidel Castro vivo. Alcibiades Hidalgo planteó que Raúl Castro tuvo la visión de mandar un grupo de economistas y gente a coger experiencia en el extranjero de cómo funcionaban las empresas. Y Gaesa se nutre de la experiencia capitalista. Gaesa es el holding más poderoso que hay en Cuba. Tiene el control de la divisa a través de la TCD Panamericana. El Banco Financiero Internacional es de Gaesa, el Banco Metropolitano de Gaesa. Es decir, todo el dinero que entra a Cuba y todo el dinero que se cambia en Cuba lo dominan los militares. Hombre, disculpa que te interrumpa, acabo de ver que se conectó Eliezer Ávila. Muchísimas gracias, Eliezer. También estás invitado acá. Y hablando de la oposición, ¿cómo crees el papel de la oposición a partir del próximo 19? Bueno, habría que ver cuál sería la reacción y las conclusiones de la Asamblea Nacional y el discurso del nuevo presidente, que en definitiva el que indica, hasta ahora yo no veo ningún cambio. El ejemplo concreto es la cumbre de las Américas, que la mayoría de los opositores que eran invitados no pudieron salir, y la seguridad cubana dio un estilo de retirar el pasaporte. Pero tú sabes que el gobierno cubano tiene un lenguaje sin hablar, un lenguaje mudo que dice mucho. Ayer precisamente estuve viendo en las redes sociales una entrevista que le hizo la televisión cubana o una periodista del sistema oficial cubano a Rosa María Payá, y eso me llamó muchísimo la atención, porque si bien es cierto que me gustaron mucho las respuestas de Rosa María, también me llamó mucho la atención que un sistema informativo de la televisión cubana pues estuviese entrevistando a una figura de la oposición. ¿Eso qué dice para ti? Bueno, es un juego para mandar un mensaje de cierta libertad y de cierto relajamiento, que en Cuba hay cierta libertad, que no existe. Del mismo momento. ¿Crees que se lo permitieron? Es un juego. ¿Fue una casualidad? No, aquí no hay casualidad. No, en Cuba no hay casualidad. En Cuba no hay casualidad. El departamento ideológico del Partido Comunista es el gran censor de la información en Cuba y maneja todos los medios bajo la égida del partido y de Raúl y de todos los demás miembros del grupo político. No se puede mandar una señal de debilidad ante la población y ante la oposición. Eres especialista en temas de economía. Totalmente. Te has especializado en temas de economía hace muchísimos años, no desde ahora. Sí. ¿Cómo crees que vayan a cambiar las cosas? Yo, personalmente, creo que el próximo presidente, sea quien sea, pues sí tendrá que tomar algunas medidas, al menos de impacto, para que la población cree una esperanza, aunque sea falsa, pero crearla al fin, en cuanto a mejorar, a que se vea cierta mejoría en los temas económicos, no así en las libertades civiles ni de los derechos humanos. Pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, para llegar a eso que tú planteas, nosotros tenemos un sector de emprendedores privados, más de 500.000. Tú estuviste escribiendo de los empresarios privados. Tenemos 500.000 de personas dedicadas al negocio privado. Restaurantes, casas de alquiler, moteles que hay en zonas que garantizan la asistencia y el turismo de los 4 millones de turistas. Por ejemplo, en Trinidad, en Viñales y en Badajoz, el Estado no ha podido garantizar el alojamiento de los turistas. Eso descansa en el sector privado. En La Habana, el 80% del servicio gastronómico es privado. No tienen comercio mayorista. ¿Te acuerdas de Silvio Benítez? Sí. ¿El de Bauta? Sí. Bueno, pues se acaba de conectar. Saludos, Silvio, tú sabes que te quiero mucho. Sí, está acá, dice, tienes toda la razón, Lafite. No hay casualidad en Cuba. No hay casualidad en Cuba, no existe. Entonces, ¿qué sucede? Para que haya un cambio, la Constitución tiene que cambiar y reconocer la propiedad privada.
Si no se reconoce desde el punto de vista legal, no hay ninguna oportunidad. Liquidaron las cooperativas de mayor éxito económico, no agropecuaria. La entrega de tierra está manejada por la burocracia del Ministerio de Agricultura. El ministro de Agricultura era un ayudante del general Julio Gas, no me acuerdo el general, era jefe de Estado Mayor. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente... Échate un poquito para acá porque la cámara se va, pero no te preocupes, seguimos conversando. ¿Qué sucede? Esto es lo bueno de este Facebook Live, que uno puede conversar, hablar. ¿Qué sucede? Que realmente no creo que haya ningún tipo de posibilidad ninguna. Las empresas no tienen independencia, no hay mercado. Para que haya prosperidad tiene que haber mercado, sistema de compraventa. Las empresas no pueden importar ni exportarlo cuando desean a ningún otro país. El monopolio del comercio exterior está en manos del Estado. Mamieca es un oficial de inteligencia cubana, un protegido de Raúl Castro, igual que lo fue Bruno Rodríguez. Son gente que responden directamente al general y le deben favor al general. No creo que con Díaz-Canel se pueda hacer ningún cambio. En Cuba, los vietnamitas le dijeron a Raúl Castro que para que haya cambio tiene que haber mercado. En Cuba no hay mercado. Y cuando hay mercado hay libertades. Y entonces la economía crece. Las mayores economías del mundo, Japón, China, Estados Unidos, Europa, descansan en la mediana y pequeña empresa. Y Cuba, el año pasado, Raúl Castro cerró una enorme cantidad de pequeños negocios, prohibió los paladares, cerró la cooperativa. ¿Por qué? Porque se iban por encima y los trabajadores del sector individual, además, se emplea un metalenguaje que quiero aclarar. Cuenta ahorita. No, señor, son emprendedores privados, son pequeñas empresas privadas. Sí, pero ahí, fíjate que a veces en eso no coincido mucho porque, si bien es cierto que el ánimo es que son empresarios, la realidad es que al no tener un marco legal de empresa que los respalde, pues por eso precisamente que son emprendedores, nada más. Y emprendedores que un día dejan de hacer lo que el gobierno necesita o quiera que haga y ahí mismo les quita el marco legal, el poco marco legal que tiene. Perdón. El problema es que el Código de Comercio en Cuba no reconoce la libertad de comercio. Entonces no son empresarios. Entonces, el concepto de empresario es que tiene que estar sujeto a la ley de empresa. La ley en Cuba, no hay ley de empresa. Hace falta en Cuba una ley de empresa. El Parlamento rehuye. Incluso el nuevo instrumento aprobado por el Congreso, que no quiere que la gente se enriquezca ni acumule capital. Es una cosa absurda. Nadie trabaja por amor al arte. Pero hay muchos de estos empresarios cubanos, cuentapropistas o emprendedores, como le quiera llamar usted, sí han acumulado bastante capital. Sí. Y no solo eso, creo que el gobierno también los tiene bastante en la mira, porque son estos empresarios privados, emprendedores privados, los que generan empleo, son los que generan divisas, son los que acumulan capital y son, creo yo, los que, ¿cómo explicarte? Los que son aspiracionales para los muchachos. Los muchachos, recuerdo que hace un tiempo, los niños, pues cuando tú le preguntabas qué quieres ser de niño, te decían yo quiero ser jinetera, yo quiero ser extranjero y esas cosas. Pero ahora he visto varios videos donde cuando se le pregunta a los niños qué quieres ser, te dicen yo quiero ser empresario, yo quiero ser cuentapropista, yo quiero tener un restaurante, yo quiero tener un cibercafé. Mira, hay un detalle. Y eso cambia la psicología. En Cuba hay un problema fundamental que es el problema financiero. El problema de los bancos. Los bancos no hacen función de préstamo al sector privado. Dan crédito bajo condiciones muy onerosas. Entonces, en Cuba hay un grave problema que es la dualidad monetaria. Que eso afecta el problema del equilibrio financiero de los empresarios. En Cuba está Mariel, en Cuba está la ley de inversiones extranjeras y no reconocen al cubano como inversor. Dice Silvio Benítez, parece que le molestó que dijera que era de Bauta. Aclara que no, que es de Punta Brava. Como si fuera una diferencia. Oye, Guajiro, por favor. En Cuba
se hizo la ley de 9 de inversiones. Además lo quiero mucho, él sabe que es mi amigo. Hay que estudiarla, la ley de inversiones. No reconoce que ningún cubano puede invertir. Los cubanos americanos no tienen derecho a invertir en Cuba. No tienen derecho a hacer empresa en Cuba. El comercio mayorista en Cuba está en manos del Estado. No hay almacenes privados que llega un sector, llega un dueño de un restaurante o un dueño de un motel y compra sábanas, toallas, jabones, etcétera, etcétera, al precio de mercado. No hay comercio. Pero ahora abrieron un mercado mayorista. Sí, pero eso es. Sí, pero eso no sirve, eso está limitado, Bueno, lo abrieron creo que todavía para las cooperativas del Estado. Sí, las pocas que se autorizan. Exacto, ahí en 41 detrás de la parada. Sí, los pocos que quedan. Pero ¿qué sucede? Que realmente el gobierno para hacer tiene que hacer una transformación. El cimiento jurídico de Cuba tiene que cambiar totalmente. Cambiar la constitución, la ley de empresa, la ley bancaria. La ley de inversión extranjera. La ley de inversión extranjera tiene que cambiar. La ley de inversión extranjera que rechaza a los cubanos de Cuba, que tienen dinero y bien habido, sí, pues no les permite invertir, digamos, en o en qué sé yo, no les permite tener una cadena de restaurantes. Entonces, no permite nada de eso. ¿Qué sucede? Por cierto, si a usted le interesa la conversación, comparta esto que estamos conversando y puede participar. Usted opine que acá nosotros leemos. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente hay poca información al particular sobre esto. Creo que los medios en Cuba manipulan la información totalmente, no la abordan. El Centro de Estudios de la Economía Cubana, anexo a la universidad, tiene economía brillante. Sí, pero están atados de pies y manos. No pueden hacer nada. Claro. No pueden hacer nada. No, ellos están más perdidos que un pingüino en el medio del Ecuador. No puede hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente las escuelas de economía no abordan estos temas, no lo abordan. No lo abordan. Por tal motivo, yo quiero detenerme en Gaesa, que dirige el general López Calleja, un general amigo de Raúl, su padre. Es yerno de Raúl Castro. Es yerno de Raúl. Bien. Fue muy amigo de Raúl. Bien, muy amigo de Raúl. Calleja. Padre de su nieto. Bien, es un tipo poderosísimo. Anónimo, nunca sale en la prensa, ni entrevista. Es un tipo intocable. Nadie sabe de él. Un tipo que maneja la economía de Cuba como otra cosa. El Parlamento cubano nunca ha sometido a Calleja a un referéndum. Ya no. Jamás. Bueno, ahora ya no es diputado de la Asamblea Nacional, acaba de salir, ya no es diputado de la Asamblea. No, fue diputado de la Asamblea. Está bien, no, pero digo que el Parlamento nunca ha sometido a un análisis a Calleja. Es verdad. Nunca Gaesa ha dio cuenta al pueblo de los gastos. Bueno, se lo rinde a Raúl Castro y no, pero al pueblo. Por ejemplo, CIME factura anualmente más de 4.000 millones de dólares. Sí, pero CIME ya es de Gaesa también. Por eso de Gaesa, todo el dinero que entra a Cuba lo maneja Gaesa. El Banco Panamericano, el Banco Financiero Internacional, todos los bancos son manejados por los militares. Hace algún tiempo, cuando unas medidas se anunciaron en contra o para arreciar las relaciones con el gobierno cubano, pues leí que no se iba a hacer negocio con los militares cubanos. Y yo digo, yo no veo manera de hacer negocios en Cuba sin hacer negocios con los militares cubanos. Porque en el caso de los cruceros, por ejemplo, la terminal de cruceros, ¿de quién es? Es de Gaesa. Claro. Entonces están haciendo negocio con los militares. Si ¿La aviación? ¿Los aeropuertos de quién son? De Almés. Almés, ¿quién? Entonces, todos son relaciones yo considero que eso con los militares. Yo considero que fue una acción un poco precipitada, un poco no pensada, desconocida de los políticos aquí de Miami, de la situación, de la situación de la economía cubana. Hay que informarse de la economía cubana. Yo pido... No tanto de la economía como de la estructura del gobierno cubano. Perdón, cuando hablé de economía, yo pido que se asesoren de aquella gente que estamos, cubanos que estamos aquí, que lo podemos ayudar para que conozcan realmente la situación, porque realmente el presidente dijo que no había 200 y pico de empresas que se prohibía comerciar con ellas. Pero no, me dijiste la aviación, los barcos, los muelles, son manejados por los militares. Todo. El ron manejado por los militares. El tabaco manejado por los militares. Todo. Ahora el nuevo presidente de Habano hace un tiempo, pero además, que es Polito, que es el hijo de la empresa más poderosa del turismo. La empresa más poderosa del turismo en Cuba es Gaviota.
que la dirige un general. Bueno, y el ministro de Turismo, Marrero, también es militar. Es un militar, un capitán. Un tipo que ha tenido ciertas libertades, ha demostrado ser eficiente. Sí. Evidentemente ha demostrado ser eficiente. Bueno, creo que eficiente para ellos fue la llegada de americanos a Cuba. Eso, claro, levantaron la economía. Y entonces, ¿qué sucede? Que realmente en Varadero el 80% de los hoteles son de los militares. La Marina Mayor de América de Cuba está en Varadero. El hotel más importante de Varadero es Meliá Varadero, con una marina de 1000 atraques. Quiere decir que realmente todas las marinas pertenecen al ejército. Absolutamente. Todas las marinas están militarizadas. No solo las marinas. Sí. Las presas. Sí. Las presas de Cuba pertenecen a la empresa militar. Sí. Pero es aberrante. Pero además, cuando va a Pinar del Río, quiere visitar María la Gorda. ¿Eso es militar? Cualquier cubano que no sea, ningún cubano puede ir a María la Gorda, tiene que quedarse en tierra, aunque tenga pasaporte extranjero, cubano-americano, no puede visitar María la Gorda. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente tenemos la agricultura. Un poquito para acá. Tenemos la agricultura. En la agricultura, Cuba... Perdón, disculpa que te interrumpa. Yo recuerdo cuando Estados Unidos compró o exportaron de Cuba a Estados Unidos aquella cantidad de marabú. Sí, carbón. Muchos decían que el marabú era de una cooperativa y entonces no era cosa de los militares y nada. Pero todo el proceso de marabú es del Plan Turquino y el Plan Turquino es una empresa militar. No, perdón, voy a hacer una aclaración. Toda la exportación de carbón es de Guillermo García, de la empresa Alcona. Alcona es una empresa de Guillermo García que exporta carbón, cocodrilo, perico, caballo, todo es de Guillermo García. Peleas de gallo. Sí, pelea de gallo. Es un hombre intocable ahí, es intocable. Cuba hizo la ley para dar la tierra en su fruto. La segunda, la 259 va a dar 300. Hay cerca de 200.000 cubanos que tienen tierra en su fruto. Pero ¿qué sucede? Como no hay mercado, ellos no pueden vender directamente en el mercado sus producciones. No la pueden vender. Están las escaseces de alimentos que en Cuba son realmente por culpa del gobierno cubano. Por culpa del gobierno cubano. La cooperativa agropecuaria que tiene las mejores tierras en estos momentos están sometidas al control del Estado, de la economía cubana, como el Ministerio de Finanzas y Precios, que es el que pone los precios y regula la ley del mercado. Evidentemente, si la Asamblea Nacional no aprueba eso, todo está sujeto a un extremo control. No creo que en estos momentos se puedan producir, si se producen los cambios, ellos no van a seguir como gobernantes, no pueden seguir como gobernantes. La situación les pasa por encima. Ellos no pueden ser ni siquiera ni con Vietnam. Los vietnamitas, ¿qué hicieron? Cambiaron la constitución, hicieron el Dumoy, que es la renovación. Los chinos con Deng Xiaoping hicieron las 4 modernizaciones. Acabaron con Mao Zedong y la bandera de los 4, y Deng Xiaoping que era la zona económica. Raúl Castro aprendió la zona económica. Madrid era un ejemplo de la zona económica. Sí, pero las relaciones de China con las libertades civiles y los derechos humanos pues no andan. No, eso aparte. China es un país comunista, dictatorial. China no quiere libertad si tiene a un premio Nobel encarcelado. Y hace poco se murió uno recientemente. Pero además, Mariel es un ejemplo de una zona económica. Mariel. Hay otros puertos tan importantes en Cuba como Mariel. Ahí se metió Odebrecht a construir con dinero conseguido por Lula, que hoy está preso. Mire, fíjate que a mí me causa al menos interrogante que los amigos de Raúl siempre tienen problemas. A ver, yo creo que a veces él no escuchó a su abuelita cuando le decía cuidado con las amistades, Raulito, cuidado con las amistades. Oye, se unió con lo peor. Sí, ¿verdad? Parece que no escuchaba a su abuela. Pues bueno,
El problema es que los grandes gobernantes, si no escuchan, no llegan al final. ¿Ya Fidel Castro no ha llegado al final? ¿Pero cómo que no llegó al final si se murió de viejo y tranquilo? No, cuando digo al final, me estoy refiriendo que no terminó como él quería haber terminado. Dueño de todo. Cuando estaba retirado, seguía haciendo todas sus reflexiones, imponiendo su criterio y su punto de vista. Evidentemente, Mariel es una gran incógnita. Pero Mariel también es un gran error, porque eso es un viejo proyecto de Raúl. Yo recuerdo por allá por los 90, Raúl Castro ya hablando de Mariel, y creó Almacenes Universales con el general Villasosa en ese momento, frente a Almacenes Universales, que era el que proponía y proponía a todo extranjero que llegaba a Cuba, y con intención de invertir, pues le ofrecía el proyecto de Mariel a 1000 personas, incluso a cubanos americanos que conozco perfectamente bien, que estuvieron por Cuba, también les dieron el proyecto de Mariel. Pero hay otros puertos mucho más funcionales y mucho más efectivos. Antilla, Antilla y Nuevita. Nuevita, sí. Tienen calado. Y sí, profundidad. Mariel, incluso el suelo de Mariel no llegan para los POS Panamá. Es roca. Para los POS Panamá. Los POS Panamá son los barcos más grandes de 12.000. No pueden entrar de 12.000. Incluso cuando dinamitaron el fondo, se cayó una de las estructuras que hicieron no hace mucho. Claro. No se padeció. Y había un problema de medio ambiente. ¿Qué sucede? Que realmente esta cosa, las empresas postcapitalistas están engaezadas, y Raúl la concibió en contra de Fidel Castro. Fidel Castro estuvo en contra de esas empresas. Fidel Castro se opuso al preferente empresarial y discutió seriamente con Raúl. Sí, pero Fidel Castro se le había caído todo el rollo del Minin y las empresas del Minin. Entonces Raúl después aprovecha, y por eso que dice, no, los militares son más impolutos, son los blancos, son los que no van a caer en corrupción. Había inventado todo aquello cuando empezó con la fábrica de tornillos para los militares, que la llevaba en aquel entonces Luis Alberto, que decían que un tornillo, de hecho, en la empresa militar era mucho más eficiente en cuanto a la economía y al costo y la venta de una empresa civil. Y claro que sí, pero es una gran falacia, porque las empresas militares, la fábrica de tornillos, pues no pagaba luz, no pagaba agua, no pagaba a los empleados porque tenía reclutas. Entonces, claro, sí, era efectivo, pero prácticamente era un esclavismo lo que tenía. Pero hay una cosa, que las empresas en perfeccionamiento de las Fuerzas Armadas demostraron mayor eficiencia desde el punto de vista empresarial, y además tenemos Tecnoté, una empresa de avanzada de los militares, que se ocupa de traer tecnología avanzada del mundo. Otro problema, tenemos las empresas que Gaesa crea desde el punto de vista capitalista, desde el punto de vista del mercado, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de control. Las empresas de los ministerios dirigidas por Fidel Castro estaban sometidas a una crisis y a una pérdida enorme, millones y millones de empresas incosteables, que cuando Fidel se muere y Raúl asume, Raúl tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque iba a dejar en la calle más de 2 millones de gente sin trabajo. Es cierto, pero las empresas militares, desde mi punto de vista, pues quizás no derrochen tanto, pero al parecer se pierde más el dinero. Porque, a ver, no es menos cierto que después de la visita de Obama, hubo, hasta hace poco, no quiero decir la avalancha porque eso sería un tremendismo, pero sí hubo un auge bastante fuerte de turismo en Cuba. Vimos figuras reconocidísimas pasando por allá, vimos el desfile de Chanel, vimos un desarrollo, un auge en el turismo, pero incluso entrando más dinero a Cuba, la miseria de las personas era exactamente lo mismo. Las calles seguían sin luz, todo seguía igual. Sí, pero hay un detalle. ¿Dónde está el dinero que entra? Perdón, hay un detalle que tú tienes que plantear, que es los salarios en Cuba. Todo eso responde a salario en Cuba. La política de salario en Cuba es pésima. La gente no cobra de acuerdo a lo que hace. Los mecanismos de vinculación y de destajo están sometidos a la resolución 20, la resolución 6, que pagaba de acuerdo a resultados,
la burocracia administrativa no estaba cumpliendo con eso. No hay sindicatos, los sindicatos son verticales. Los sindicatos no cuidan a los trabajadores, no los protegen. El Partido Comunista se mete en todo. El Partido Comunista es responsable del caos económico que tiene Cuba en este momento. No hay más nadie. Solo sabe Raúl Castro. La Asamblea Nacional es una cosa formal. No entiendo que un ente tan poderoso como Gaesa, como el Banco Financiero nunca dio cuenta al Parlamento. Las CIME, TCD, de Hacienda Panamericana jamás dio cuenta al Parlamento. Por tal motivo hay cierta impunidad desde el punto de vista económico. Por eso creo que hay que trabajar sobre eso, informarle al pueblo. El pueblo desconoce estas cosas. Aquí la prensa no toca ese tema. Yo creo que hay que buscar un capítulo, abordar la economía. ¿Cómo está la economía en este momento? Esa pregunta que tú haces, ¿qué va a pasar con Diacanel? ¿Qué va a pasar con la economía? Interesante de parte tuya. Eso hay que escribirlo, buscar gente. No podemos ir al centro de la economía cubana porque esas economías están atados. No tienen el valor. Incluso los lineamientos, el programa económico aprobado por el Congreso, que habla de propiedad privada y reconoce al sector empresarial medio, pequeño, la independencia empresarial. Cuba va a progresar cuando las empresas puedan comerciar con otros países. Comparta, por favor, comparta esto que estamos conversando. Y entonces... Y denos like, ¿no? Y participe también, que esa es la idea. Yo creo que evidentemente la información que se da aquí es muy pobre. La información que se dan los medios en Cuba, tanto escrito como televisión, es muy pobre. Hay desconocimiento en Miami de lo que está pasando económicamente en Cuba. Bueno, hay desconocimiento en Cuba de lo que está pasando en Cuba. Ambas cosas. No, ambas cosas. Sí. Si en Cuba hay desconocimiento, aquí el desconocimiento es doble. Es doble. Aquí hay gente que puede ayudar y esclarecer muchas cosas. Para que se haga, porque hay mucha gente que se hace una idea que es falsa, no es real. La zafra, Fidel, con el plan Reynoso, liquidó más de 100 centrales. Quedan cerca de 60 centrales azucareros. No hemos llegado a los 4 millones de toneladas, ni vamos a llegar. La producción de azúcar es muy limitada. Cuba tiene que exportar azúcar y exportar café para garantizar la cuota que dan por la libertad mensualmente. Y realmente, en cuanto a la agricultura, no se garantiza, no hay producción de leche. La producción de leche es deficiente. La planta de leche en polvo de Camagüey no se ha terminado, ni informa sobre eso. La producción de cerdo, que es la única carne que se vende por la libre en Cuba, porque la red que se produce anualmente unas 5.000 toneladas, 40.000 toneladas, no se venden a la población. El kilogramo de carne de red vale $2 en las tiendas de divisas y el kilogramo de cerdo vale $2. Es la única carne que los cubanos comen. Pero entonces tú no ves soluciones para Cuba. Por el momento, la libertad económica, esa yo veo la solución, sí. Por ejemplo, con una isla no hay pescado. Con una isla no hay pescado. ¿Cómo es eso que con una isla no hay pescado? Sí, es ridículo. ¿Es ridículo? ¿Cómo un pescado? Vale $2 la libra, una cherna vale $10. Un litro de leche vale $2, $10 un litro de leche. Quiere decir, lo único que resuelve es la libertad. El cubano es una gente emprendedora. Lo demostró en el periodo 50-59. Cuba es uno de los países más pobres que había en América Latina, más que España, más que Italia, más que Portugal. Llegó el poder de Fidel Castro y acabó con todo, liquidó todo. Acabaron con los pequeños emprendedores, con las ofensivas revolucionarias. Más de 40.000 personas le quitaron su negocio, se lo quitaron. Y realmente la economía empezó a retroceder. Raúl Castro llegó al poder y reactivó el sector empresarial privado. Raúl Castro en contra del hermano, cuando Raúl tomó el poder, habían unos 200.000 emprendedores privados. Y en este momento hay 500.000. Quiere decir
que ha habido cierto avance, independientemente de las medidas tomadas de quitar paladades, cerrar cooperativas y cerrar hostales. En Trinidad el 80% del alojamiento es privado. En Viñales igualmente, y en Baraguá igualmente. Es decir, que da un resultado positivo. Japón descansa el sector privado. Estados Unidos, la pequeña empresa es lo que ha levantado la economía americana. China, la pequeña empresa ha levantado la economía china. Rafita, hemos estado hablando un rato y seguramente las personas se han dado cuenta que tú eres una persona capaz, que estás en tus cabales, que no tienes absolutamente ningún desajuste. Y por eso, incluso ahora, en la situación que tú tienes, yo sé que lo urgente no deja tiempo a lo importante. Pero si pudieras aprovechar a las personas que nos están escuchando para pedirles algo, ¿qué les sugerirías? ¿Qué le pidieras? Digamos, ayuda legal, volver a Cuba, no, qué sé yo, en tu situación de hoy. Mira, yo te agradezco eso por parte tuya. La situación mía es penosa. Yo sé, precisamente es penosa. Por eso quiero que las personas compartan. No tengo un centavo en este momento. Yo no tengo ningún... Estoy esperando el resultado de migración para que me den el ID, me den el permiso de trabajo. No sé, algún trabajo, aunque sea, qué sé yo. Cualquier trabajo que pueda yo ganarme mi dinero, no estar pidiendo a nadie. Por ejemplo, yo a ti te digo, me hace falta invitar a almorzar. Cuando tengo para almorzar, yo no tengo... Y para coger el bus, por ejemplo, yo tengo 73 años. Y eso me dio indignación, la verdad. Entonces... Indignación porque sé que muchísimas personas acá en el exilio te conocen. Han leído de ti. Bastante. Han leído tus artículos. Sí. Hace un momentico puse, y con toda intención, tu foto en ASCII. Hemos estado conversando, las personas saben, se dan cuenta que aunque estén de acuerdo o no con lo que tú estás diciendo, claro, son puntos de vista, sí se dan cuenta que eres una persona capaz legalmente de lo que estás hablando. Que no eres ningún incapacitado mental, ni cosas por el estilo. Entonces, yo creo que una persona como tú no es justo que esté en la situación que está hoy. Yo te agradezco enormemente eso, te lo agradezco realmente. Hay personas que quiero señalar aquí, como Raúl Rivero, poeta, condenado en primera negra, un gran amigo mío. Es una gente extraordinaria, muy humilde. Lo conozco. Hace falta que pase por aquí, señor, invitarlo. A Raúl Rivero hay que darlo a conocer. Un día estaba yo... Bueno, darlo a conocer, él es muy conocido. No, pero bueno. La gente no sabe lo que está haciendo en este momento. Sí. Pero además, un día estaba en la sala del té. Yo conocí a Raúl Rivero y a su esposa, Correa Veloz, en la sala del té. Y llegó el poeta... se me olvidó el nombre. Rafael Alcides. No. Que el hijo del escritor, Wichi. Lichi y Diego. Llegó Eliseo Diego, estaba en una mesa. Ese Eliseo Diego, miren aquí, el mejor poeta de Cuba, señalando a Raúl Rivera. Yo estoy de acuerdo. Una gente humilde. Yo también estoy de acuerdo. Una gente humilde, extremadamente inteligente. Yo lo considero un tipo valioso. Aunque Rafael Alcides es la persona que más quiero dentro de la poesía. Sí, pues bueno, esa parte. Sí. Está hablando de poesía. Sí. Poeta. Ahora, Raúl también lo quiero, pero sí, por Rafael Alcides tengo una debilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente yo creo, él me ha ayudado mucho moralmente, que es la ayuda fundamental. Él no tiene recursos, está muy limitado también. Y entonces, yo aprovecho la ocasión para mandar mi saludo, mi reconocimiento y mi mensaje a Raúl Rivera. Una gente extraordinariamente humilde, muy inteligente, muy culta. Muy culta. Uno de los mejores poetas que tiene Cuba. Sí, señor. Enemigo de Fidel Castro a muerte. ¿Y de Raúl? ¿También? Sí. Bueno, imagínate, yo me imagino. Muy enemigo de Raúl. Perdón, Raúl también es una enemistad totalmente recíproca. Recíproca. Sí. Entonces yo quiero decirle a las personas que me escuchan que cualquier ayuda que me puedan dar, yo se lo voy a agradecer. ¿Que te la den a ti? Usted, no, a mí no, a usted. Póngase en contacto con nosotros. Ajá. O directamente con... No, contigo. No, conmigo no. Póngase en contacto con nosotros. Contigo. Nuestros números seguramente salen en pantalla o salieron en pantalla. De todas maneras, mi número personal, ahí mismo se lo voy a dar, es 786-443-5089. Cualquier manera de ayudar
a este señor, sea con un trabajo, sea con una ayuda legal, sea con lo que sea, por favor, es un hombre que hoy mismo no merece ser un... No, presidente, que en definitiva el que indica, hasta ahora yo no veo ningún cambio. El ejemplo concreto es la cumbre de las Américas, que la mayoría de los opositores quedan invitados, no pueden salir, y la seguridad cubana dio de retirar el pasaporte. Pero tú sabes que el gobierno cubano tiene un lenguaje sin hablar, un lenguaje mudo que dice mucho. Ayer precisamente estuve viendo en las redes sociales una entrevista que le hizo la televisión. Si te gustó Juan al Medio, compártelo en tus redes sociales. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y a Diario Las Américas.